Y continuamos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Esta es nuestra séptima enseñanza de la primera carta de Pedro. Por causa de nuestro estudio, el tema que normalmente tocamos depende de aquello que está dentro de la porción que vamos a estudiar. Por ello, he titulado a la enseñanza del día de hoy: para esto fuisteis llamados. Y tiene como la cita principal, Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 19 al 25. Y el texto base de esta enseñanza lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21, que dice de la siguiente manera. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como humanos, jamás estamos ni estaremos cómodos con los diversos padecimientos y situaciones difíciles que enfrentamos o que vamos a llegar a enfrentar. Sin embargo, aunque nos toque encontrarnos en medio del padecimiento durante varias etapas de nuestra vida, el apóstol nos enfoca en la esperanza, esa esperanza que recae en el llamado de Dios. Hemos visto cómo Dios Padre nos ha escogido con nombre y apellido, y con respecto a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, Jesús nos dice en Juan 10 del versículo 2 al 3, y Juan 10 27 nos dice lo siguiente. Déjeme compartir grande, dice así. Dice, tenemos a Pedro, déjeme ir un versículo más y dice así, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aunque los sentimientos de desesperanza y depresión puedan estar presentes en la aflicción, es el llamado de Dios lo que verdaderamente consuela a nuestros corazones. Por otro lado, no es lo mismo padecer y sufrir siendo llamados de Dios que padecer y sufrir sin haber sido llamados por Dios. Y aunque esto parece demasiado lógico y evidente, también es importante decir que todos los humanos padecemos por diversas circunstancias, pero eh, no es algo de lo que alguien pueda librarse. Todos pasamos por ese lugar. Nuestro Señor Jesús nos da la seguridad que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, y eso aplica para todos. Pero para sus elegidos, Jesús agrega que podemos estar confiados que a pesar de que hay padecimientos presentes, porque Él ha vencido. Así lo dice el libro de Juan en el capítulo 16, versículos 33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De forma que con Cristo y sin Cristo todos los seres humanos sufriremos. Eso está garantizado en este mundo después de la caída especialmente. Pero también la solución sigue siendo la misma: encontrar paz en Él, encontrar paz en Jesús. Ahora es importante que contextualicemos
nuestra cultura cristiana moderna y para esto yo quisiera hacer uso de los datos de un video preparado por la organización cristiana que sus siglas son BIT, eh, VITE, que es un ministerio que se desarrolla en YouTube. El título del video al que quiero hacer referencia se llama La dictadura de la felicidad. Y quiero citar algunas ideas del mismo video para que logremos de alguna forma entender a lo que me voy a referir en los próximos minutos, pero también es importante para mí invitarlo a que pueda usted buscar este ministerio llamado Byte y ver el video que se llama La dictadura de la felicidad. Según lo que vemos en el desarrollo de este video, la felicidad como un fin es el gran objetivo de eventos sociales, publicidad, negocios, películas, economías, estudios, deportes y un sinfín de otras actividades que incluyen la felicidad en su discurso. No obstante, pareciera que las personas literalmente no lo han podido alcanzar porque las tasas de suicidio han crecido. Según la OMS, una persona se suicida cada 40 segundos, siendo los países de mayor desarrollo económico donde ocurren la mayoría de estos suicidios, de tal forma que la pobreza no está directamente relacionada con el suicidio. Normalmente, en condiciones lógicas, por así decirlo, cualquiera pensaría que la falta de dinero es lo que empuja a la gente a cometer el suicidio. Y sin embargo, es en los países industrializados y avanzados donde esto se da. Pero, aunque antes la felicidad era el resultado de un proceso, hoy se entiende como una obligación y además como un punto de partida. A las personas se les pide estar siempre motivados. Un pequeño atisbo de tristeza es considerado peligrosa y quien no cumple los estándares de felicidad son etiquetados como enfermos. Se vive en una verdadera dictadura de la felicidad. La felicidad se transforma en el indicador para evaluar toda actividad humana y social. El modelo actual vende la idea de que las personas felices atraen el éxito. Lo que históricamente se consideraba el momento cúlmine de la vida, hoy se demanda como el primer paso. En el siglo XIX, el sanador y pseudocientífico Phineas Quimby ganó mucha fama por el uso de sus técnicas de hipnosis, entre otras técnicas que usaba, además con sus pacientes, con la intención de hacerlos sentir felices. A él se le atribuye la creación de lo que se llama el nuevo pensamiento, que tuvo una fuerte influencia en el pensamiento popular estadounidense. Desde entonces se han salido muchas teorías producto de este llamado nuevo pensamiento, con supuesto respaldo científico, como la ley de la atracción, como las vibraciones positivas. Un tiempo después, aún en el cristianismo, Mary Baker Eddy dijo haber encontrado la fórmula con la que Jesús hacía sus milagros a través de la fe. Lo que Jesús hacía es que su fe positiva hacía que la materia respondiese pues a la fe que él estaba mostrando. Quien mejor sintetizó este pensamiento fue Norman Vincent Peale con el libro El poder del pensamiento positivo. Su influencia en el siglo XX comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, libros basados en el pensamiento positivo han llenado las librerías cristianas y seculares, además de aumentarse el número de charlas motivacionales que se han dado en iglesias como en el mundo secular. Y además, desde entonces han abundado las recetas para alcanzar la felicidad.
De aquí nacieron el pensamiento positivo, la homeopatía, la ciencia alternativa, la teología de la prosperidad. Finalmente, en la década de 1990, la psicología abrazó los postulados del pensamiento positivo. En 1996, Martin Seligman sostuvo que la psicología había hecho demasiado énfasis en la depresión y en las patologías y en los trastornos y que era tiempo de hacer un enfoque en algo más positivo. Él fundó la psicología positiva, encargada de estudiar la ciencia de la felicidad humana. Llamativamente, este giro hizo que aumentaran los pacientes que llegaban a las terapias. Pues ahora, una de las principales razones para el psicólogo era el no poder ser feliz. Pero con el tiempo, el gran fallo de la psicología positiva dio como resultado pacientes estresados en la búsqueda de la felicidad, que se sentían culpables por no poder alcanzar esa felicidad, no importa qué tanto trataran de alcanzarla. Y finalmente, una ola de personas deprimidas por no poder ser felices. Me pareció pertinente, amados hermanos, el compartir con todos ustedes esta realidad cultural, la cual choca de frente y se contrasta con la realidad de los padecimientos que nos plantean las escrituras. No basta con tener un pensamiento sumamente positivo como para llamar a que nunca ocurra algo malo. Estamos en un mundo caído y estamos sufriendo los frutos que vienen por causa de haber caído la raza humana. Hermanos, es muy probable que el consumo de la filosofía del mundo provoque que cuando los padecimientos normales que tienen que venir, porque todos vamos a padecerlos, cuando ellos vengan a nuestras vidas, nos sintamos miserables y nos sintamos como que Dios nos ha olvidado. Todo porque estamos demasiado enfocados en que tenemos que ser felices, como que no hay probabilidades de que pudiésemos sentirnos tristes o simplemente sufrir como es lo normal. No hemos llegado a casa. Estamos en esta tierra, en un mundo que experimenta la maldición y que está esperando con anhelo la redención de los hijos escogidos. Ahora, gracias a estar bajo la influencia de la dictadura de la felicidad, muchos cristianos están sumergidos en el estrés y sumergidos en la depresión. Antes de que este periodo, eh, digamos, de la dictadura de la felicidad, de alguna forma no significa que fuera más agradable sufrir. No significa que antes de la dictadura de la felicidad la carga era menos difícil. Era exactamente la misma carga. La cuestión es que los pensamientos que produce esta dictadura de la felicidad hacen que los problemas sean una carga más pesada de llevar. Por esto es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que hemos sido escogidos y a pesar de que con certeza tendremos situaciones difíciles en nuestra vida, podemos gozarnos, podemos estar tranquilos, de hecho podemos tener paz en Jesús por causa de su preciosa obra. El día de hoy, nuestro tema está totalmente relacionado con los padecimientos y para poder abordarlo de una forma correcta, no solo vamos a leer toda la escritura y vamos a orar para pedirle dirección al Espíritu Santo, sino que también debemos disponer nuestro corazón a que hay otras alternativas a la dictadura de la felicidad. Eh,
vamos a leer en este momento Primera de Pedro capítulo 2 versículos 19 al 25. Déjenme compartirlo en pantalla completa y dice así. Primera de Pedro 2, 19 al 25, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados hermanos, quiero rogarles que me acompañen a orar. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que tú nos das de poder, eh, Padre Santo, conocerte más profundamente y el poder aprender más profundamente referente a eh, cómo Jesús es un modelo a seguir en el tiempo del padecimiento, entendiendo, Señor, que va a venir el momento en que vamos a padecer. Sin embargo, Padre Santo, que nuestro corazón pueda ser fortalecido en la realidad de la palabra tuya, Señor, y en la obra de tu Espíritu Santo, Señor, a favor de nosotros. Queremos poner todo esto en tus manos. Háblanos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera que fuéramos directamente a Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 19 al 20. Y dice de la siguiente manera, dice así, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En nuestro contexto, el apóstol inicia el versículo 19 siguiendo las ideas que ha tenido anteriormente, es decir, abstenernos de nuestros deseos que batallan contra el alma, mantener una buena manera de vivir en todo el tiempo de nuestra peregrinación, sometiéndonos a todas las autoridades porque han sido puestas por Dios y por causa de Él nos sometemos. En el contexto inmediato anterior a este texto, Pedro ha pedido a los esclavos que se sometan a sus amos sin importar si son buenos o malos. Aquí inicia con la frase, esto merece aprobación. Una buena traducción alternativa a lo que significa esta frase sería, lo que estoy por decirles es digno de mérito. Y de esta forma da un énfasis especial a lo que está por decirnos. Es digno de mérito si alguno sufre injustamente por estar bien con Dios. Contrariamente a lo que es el pensamiento religioso, tanto del tiempo de Jesús y sus discípulos como a lo largo de la historia hasta el día de hoy, se cree que las personas que están bien con Dios no deberían de sufrir. Sin embargo, la Biblia nos presenta muchos casos en donde personas de conducta moral intachable sufrieron por causa de su rectitud y por causa de hacer el bien. Por ejemplo, José y Job.
También la Biblia nos presenta a nuestro Señor Jesús contando cuán bendecidos podemos considerarnos si padecemos por su causa. Así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11 al 12, un pasaje muy famoso, y lo dice de esta manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El énfasis de nuestro Señor Jesucristo es que serán mentiras las únicas que podrán decir de su pueblo. Sin embargo, así como Pedro hizo énfasis diciendo que es digno de mérito, Jesús nos dice que vivir estos sufrimientos por causa suya nos asegura un galardón en los cielos, una recompensa de parte de Dios. Ahora el apóstol hace un contraste en el siguiente versículo, en Primera de Pedro 2:20. Mire cómo dice el versículo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente probado delante de Dios. Aquí se nos dice, no hay gloria por sufrir por la cosecha del pecado. En primer lugar, quien peca merece sufrir las consecuencias del pecado, tal y como lo dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos lo enseña de esta manera. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En segundo lugar, el pecado trae consigo sufrimiento y vergüenza. El apóstol Pablo fue muy claro al hablarnos de estas cualidades del pecado en Romanos capítulo 6, versículos 20 al 21, que dice de la siguiente manera. Dice, por, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. De forma que podríamos decir que es normal el sufrimiento y la vergüenza por causa del pecado. Finalmente nos dice Pedro en este mismo contexto que hemos estado leyendo, regresamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20 y dice de nuevo, pues, ¿qué gloria es si pecando o sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, digno de mérito delante de Dios. Cuando, cuando al hacer justicia nosotros sufrimos, Dios lo considera como digno de mérito. Es importante remarcar cómo esto es 100% lógico. Constantemente la Biblia nos ha dejado saber que el ser humano es tendiente a la injusticia, que abraza la maldad y el pecado. Entonces, nuestras obras de justicia rompen esa inercia y la lógica de ese rompimiento es que provoca una reacción violenta hacia la justicia. Pablo nos explica que la razón específica por la que Dios nos ha liberado del pecado es específicamente para ser esclavos de la justicia. Y así lo dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. De modo que hemos sido liberados del pecado para ser esclavos de la justicia. Y por lógica, cuando practiquemos la justicia, entonces sufriremos por el choque natural. Pedro continúa en los siguientes versículos asegurándonos que para esto fuimos llamados, para esto justamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Dice así, dice, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una vez más, la Biblia nos presenta un propósito de Dios para nuestras vidas y lo muestra de forma clara, parafraseando, fuisteis llamados para sufrir por la justicia. No se trata de que Dios disfrute con que padezcamos, se trata de que Dios es glorificado cuando practicamos la justicia. Y como la mayoría de las personas de este planeta practican la injusticia, entonces ese choque traerá conflictos, es solo lógica. Generalmente cuando pensamos en las hermosas implicaciones que tiene la redención de Dios en nuestras vidas, según los preceptos bíblicos, quedamos tan maravillados como las bendiciones que tenemos en Cristo, que en algún momento son tan grandes delante de nuestros ojos que llegamos a ignorar algunas de las posiciones en las que nos pone esta relación con Dios, las cuales generalmente son sumamente claras y significan muchísimo para nuestro día a día. A continuación, voy a mencionar algunas de estas circunstancias para luego ver lo que significa para nuestras vidas. Cuando se nos predica el Evangelio, se nos llama a aceptar, reconocer a Jesús como el Señor, es decir, el Rey de nuestras vidas. Ahora, nosotros no le pedimos a la gente y bíblicamente no podemos pedirle a la gente que convierta a Jesús en su Señor, porque Jesús es Señor, lo acepten o no lo acepten. Entonces necesitamos tener completamente claros que el cristiano lo que hace es una confesión, un reconocimiento de lo que Jesús ya hizo. Me compró en la cruz, le pertenezco y ahora Él es mi rey. Con esto vamos también a algunas ideas importantes de lo que esto implica, de lo que la salvación y el evangelio implica para nosotros. Número uno, que Jesús nos escogió a nosotros según nos dijo él mismo en Juan 15:16. Lo dice de la siguiente manera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El segundo propósito, bueno, o más bien el propósito por el cual Dios nos elige fue redimir para sí un pueblo que le perteneciese solamente a Él. Este versículo lo hemos visto anteriormente, y de hecho vamos a ver muchos versículos nuevamente, pero es impresionante lo que dice Tito 2:14. Dice así. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Número 3. Ahora que vivimos en Cristo y que hemos sido salvos, ya no vivimos para nuestra propia voluntad, sino que vivimos para la voluntad
de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, 2, unos capítulos adelante donde estamos realizando el estudio el día de hoy, y dice de esa forma: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Números 4. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. 1 Corintios 6:20 nos dice lo siguiente. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? Sangre de Cristo Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales ambos son de Dios. Referente a este punto, la conclusión sencilla: el hecho de reconocer que Jesús es nuestro Señor implica que Jesús nos escogió, que el propósito de habernos elegido es para convertirse en nuestro Rey, y que ahora vivimos para su voluntad y para su gloria, es decir, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esta noticia que tendemos a ignorar es sumamente clara en las Escrituras. Fuimos elegidos por Dios para que ya no vivamos para nuestra propia voluntad, no para nuestros propios deseos, no para nuestros propios planes, no para nuestra propia voluntad, sino todo para Dios. Desde esta perspectiva es necesario aprender que la voluntad de Dios es que practiquemos la justicia, aunque de antemano nos avisa que esto nos dará problemas. El problema eh, clásico sería, según lo que aprendemos del apóstol Pablo, justo después de su encuentro con Dios, él quedó ciego y fue llevado adentro de la ciudad, y Dios habló con uno de los líderes de la iglesia y le reveló cómo había escogido a Pablo para darle el honor de sufrir por su causa. Miremos cómo lo dice Hechos 9:15 al 16. Lo dice de la siguiente manera. Déjenme regresar, creo que no tenemos ese versículo, pero lo dice, lo que nos narra las Escrituras es que Dios dice que Pablo es una herramienta, un hombre, herramienta que Dios va a usar para su gloria, y que luego le va a mostrar cuán necesario le es padecer por causa de la gloria de Dios. Bien, ahora regresando a Primera de Pedro, eh, tenemos de forma clara al apóstol recargándonos nuestro llamado y relacionando nuestro llamado con los padecimientos. Así lo dice cuando dice: asimismo sufrió Cristo por nosotros. La intención es que la actitud de Cristo en medio del padecimiento nos inspire a que cada uno, de tal forma que lleguemos a animarnos a caminar detrás de las pisadas de nuestro Señor Jesús. Eh, Todo esto ya lo pasamos. Es impresionante ver lo siguiente. Ah, Nuestro Señor Jesús obedeció al Padre hasta el punto de llegar a entregar su vida hasta la muerte. En medio de las presiones, en medio de la persecución, fue capaz de obedecer al Padre. Así nos dice, literalmente, Jesús nos puso el ejemplo
Y Pablo nos menciona este ejemplo del que estamos hablando en Filipenses capítulo 2 versículo 8, que dice de la siguiente manera, dice, estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De forma que en medio de los padecimientos necesitamos saber en primer lugar que para esto también fuimos llamados. En segundo lugar, que Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo vivir para Dios mientras padecía sufrimientos. En este sentido, es pertinente ver más de cerca aquellos pasos que nuestro Señor Jesús dio como ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Y es aquí cuando entramos en el tercer punto y nos vamos a la cita primera que vamos a leer, que es primera de Pedro 2:22. Dice así, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hablando de nuestro Señor Jesús, el apóstol nos apunta el carácter moral de Jesús. Este carácter fue el que mantuvo durante toda su estadía en la tierra y sus discípulos lo presenciaron siendo moralmente perfecto. Este aspecto es de sumamente importante. La razón por la cual el sacrificio de Jesús fue el único suficiente para arreglar nuestra relación con Dios es específicamente porque fue moralmente perfecto. Por esto nos dice que no pecó ni mintió, porque sobre ello también nos aclara el apóstol Pablo referente al pecado, 2 Corintios 5:21, un versículo muy famoso que hemos ocupado ya anteriormente en este estudio. Dice así, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pedro continúa. En primera de Pedro 2:23 vamos a ver cómo continúa su discurso. Creo que en este caso específico es importante saber, hablábamos de que Jesús no mintió, y no mintió, nos hace énfasis en Juan 8:14, que el testimonio que él da es un testimonio verdadero, que por eso es un testimonio válido. Ahora, en primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si en el versículo anterior Pedro nos hablaba del comportamiento moral de nuestro Señor Jesús, ahora nos apunta su actitud impecable en el momento en que fue acusado y asesinado de forma injusta. Y esto se encierra en la frase, no respondió mal por mal. En ningún momento se nos muestra mejor esta cualidad de nuestro Señor Jesucristo que en Lucas 23:34, que dice de la siguiente manera, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Jesús está justo enfrente de sus captores y en lugar de hablar con resentimiento, pide perdón por ellos. Jesús tuvo una vida moralmente ejemplar e igualmente fue ejemplar en sus padecimientos, y por esto mismo el apóstol necesita glorificar a Cristo en el versículo que sigue, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Primero nos enfatiza que Jesús llevó nuestro pecado a la cruz. Esto fue algo que fue profetizado en Mateo 1:21, cuando el nacimiento de Jesús es anunciado. Se dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Después de que Jesús se bautizó, al día siguiente, Juan el que bautizaba dio un testimonio de quién era Jesús y lo dice de forma clara en Juan 1:29. Dice de la siguiente forma, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús y venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, finalmente, después de sus padecimientos y sufrimientos, Jesús aseguró que su obra estaba completa en Juan 19:30, cuando dice estas famosas palabras eh, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora que hemos sido salvos por la cruz, debemos estar seguros que Él quitó de nosotros todas nuestras injusticias para que vivamos para la justicia. Segunda de Corintios 5:15 lo dice de forma clara y dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De forma que nos regresa al primer pensamiento. Nosotros vivimos para Dios, aunque padezcamos, no lo tomemos como un pretexto para pecar. Hemos sido salvados para ahora vivir para Él. La última idea que nos presenta Pedro la resumiríamos en: fue por la herida de Jesús que fuimos sanados. Esto nos hace referencia a su obra de la que hemos estado hablando los últimos meses, pero es a la vez citar un pasaje hermoso del Antiguo Testamento. Anteriormente lo hemos leído en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, pero es bastante pertinente, que nos va a ayudar a recordar de lo que trata estos versos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quisiera ir concluyendo con el último de los versículos que teníamos o tenemos que estudiar el día de hoy. Este versículo es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, y dice lo siguiente. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Fuimos ovejas descarriadas. Hay actitudes de la vida antigua que se deben quedar en el pasado, pero ahora, después de la maravillosa redención que es en Cristo, hemos regresado al pastor y el supervisor genuino de nuestras almas. Quiera Dios cambiarnos nuestra mentalidad y ayudarnos a enfrentar los padecimientos de esta vida y los ojos fijados principalmente en nuestro Señor Jesús. Desechemos la filosofía de la dictadura de la felicidad y encontremos la verdadera paz en nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, quisiera terminar orando. Padre, reconocemos nuestra gran necesidad de, eh, de ti y de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que no solo nos ayudes a entender estos versículos, sino que nos ayudes a hacerlos vida en nosotros. Lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un gran honor el estar con ustedes el día de hoy. Que Dios les bendiga.